O sea, él Le ya sabe. gusta, le gusta. Él no sabe le dónde va a gusta. caer, pero le Pero digo, va a caer bien, va a caer bien. Recuérdeme, Mucio. Jorge. ¡Jorge Mucio! Hola Jorge, ¿estás ahí? Jorge. Acá estamos. Che, gracias por la bienvenida, gracias por la alegría compartida que siempre hace bien al alma, ¿eh? Gracias, No, en serio. es la forma que tenemos para salvarnos, ¿viste? Sí, totalmente, Salvarnos de totalmente, la risa. totalmente. Un poco parafraseando a Jaureche, ¿no? No nos quieren tanto pobres como tristes, ¿no? Total, pero ¿Viste bueno, cómo creo que eso sé? es lo ¿Viste que leí un creo libro, que eso es leí lo que les una duele. vuelta? Que Escúchame, No sigamos importa, festejando, no que nos sigamos importa. divirtiendo, a pesar de todo. Exactamente. Tomate un cambio. Y Casi se me bueno, escapa a pesar de las bombas, ¿no? Se descolgó. y bueno, ahí está el tema, ¿no? Todo lo que pasó para justamente Claro. quitarle la alegría al pueblo, Mm. todo lo que hemos pasado. Por eso digo, esa es la lucha y a veces el solo divertimento ya es un triunfo, ¿no? El poder Sí, pero justamente reírnos. Bueno, acá la tenemos a la licenciada que ya se conectó los auriculares. Increíble, me siento como feliz domingo, ¿viste? Sin repetir y sin Prácticamente. soplar. Palabras de hijos Lo de tiene a puta. Jorge, aprovechelo, porque se nos va en cualquier momento, Sí, Jorge. no, Jorge, no te vayas. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿qué Siempre un tal, Marisa? genio. ¿Cómo andás? Todo Bien, tranquilo, todo bien. bien. Sé que venís de trabajar, muchas gracias. Bueno, en el ratito que estábamos empezando a charlar sobre el tema de crisis suicida y prevención, la idea sería que podamos charlar un poco y que también Gabriela pueda preguntar en relación al tema de, el suicidio en las escuelas, en los adolescentes. Vos tenés muchísima experiencia como directivo, así que estaría bueno que nos puedas contar y bueno, desde ese lugar llevar a la audiencia un poco de info. Bueno, sí. Nosotros tuvimos una primera mala experiencia concreta antes de la pandemia, en el 2018. Un estudiante de segundo año eh, que invalidó absolutamente todos los mitos, o sea, demostró que todos los mitos son mitos. Ujú. Saludó, estaba tranquilo, o sea, nada. Y sal- comentó en la escuela, bueno, el lunes traigo las láminas, el lunes esto, el lunes, y el viernes fue su último viernes. Eh, a partir de ahí quedamos obviamente movilizados en todos los sentidos y empezamos a tener, por suerte, intervención de profesionales del área de la salud emocional, psicológica. Algunos recurrimos a organismos oficiales, otros recurrimos a conocidos que trabajaban en el área y tratamos de salir adelante. La escuela estuvo realmente en una situación de duelo, te diría un año. Fue difícil para los profesores que habían estado, el replanteo de por qué no me di cuenta, por qué no hice, o sea, esas preguntas que no tienen respuesta, que solamente generan ansiedades y más dolor. Y, y bueno, empezamos a trabajar en el autosostenimiento. Tuve profesores que no pudieron volver a dar clase al curso. Junto con esto apareció esto que les suelen, por lo menos en aquel momento, nos hablaron de réplicas, ¿sí? Lo que en algún momento mal llama contagio. Pareciera que la movilización emocional termina provocando que algunos otros se sientan con recuestionamientos del motivo de la vida, de la existencia, y entran en crisis también. Así que se nos hizo un año realmente difícil. Trabajamos mucho con los estudiantes del curso, fundamentalmente, haciendo actividades de contención, actividades corporales, respetando las expectativas, respetando las formas que querían representar lo que podrían ellos llamar la ausencia, o sea, tratar de encontrar una presencia en la ausencia. Se les ocurrió, por ejemplo, la silla que usaba, ponerle el nombre y usarla todo el tiempo, respetarla como lugar. Y en un momento, por suerte también, entendieron que había terminado y que se le podía limpiar el nombre a la silla y que la silla podía volver a pasar a formar parte del mobiliario escolar.
hubo toda una actividad también de replanteos, de búsquedas en cada uno, las familias, tuvimos muchos papás, mamás que se acercaron a la escuela a preguntar, o sea que también hubo que contener. Tuvimos que hacer posvención con los papás, eso éramos absolutamente inexpertos, o sea, lo único que nos contuvo, nos ayudó más o menos fue la buena voluntad y el trabajar en red, el sostenernos entre todos y todas, ¿no? No quedarse nadie con la última palabra, ponernos en servicio y a disposición, ¿no? O sea, en el sentido, che, si lo que yo puedo hacer sirve, vamos que lo hacemos, y cuando esto me supera, por favor que alguien venga y ayude. Organizamos parejas pedagógicas, porque algunos profes no querían volver al aula solos, algunos estaban más movilizados, o sea, tuvimos un amplio espectro de comportamientos humanos y sociales en toda la escuela. Realmente es muy interesante, ¿no? Autolesiones muchas, sí. Autolesiones muchas. Y ahora esta última semana también tuvimos una maravillosa oportunidad de intervenir, porque una mamá me llama por teléfono y me dice que su hijo había estado charlando con otro compañero y que el compañero le había dicho que se iba a suicidar al día siguiente. Así que bueno, inmediatamente tejimos redes, armamos y está todo bastante contenido por ahora. Seguimos en estado de alerta, obviamente. Esto no da para relajarse nunca. Es estar todo el tiempo atento, todo el tiempo. Sí. La pregunta es, una cosita, ¿vos pensás que el efecto contagio justamente es una amenaza? También depende un poco de que en las redes a veces o en lo que tiene que ver con lo que se produce en los medios, ya por ahí en las películas, ¿no? O en las series para adolescentes, también se tira el suicidio como una salida, como una cuestión heroica, como una cuestión de romántica. Bueno, ahí también tuvimos un amplio espectro. Tuvimos algunos que sí, posiblemente se hayan contactado con lo que podríamos llamar, qué sé yo, protagonismo, ¿no? O sea, porque todo lo que se movió alrededor de eso es una situación muy fuerte. Hubo otros que no, que tuvieron realmente replanteos existenciales profundos. No era una cuestión de copia, no era una cuestión de esnobismo, era realmente replantearse el objetivo de la vida y la fragilidad de la existencia. ¿Sí? Claro, en realidad a veces hay que diferenciar las autolesiones, que son una forma de protagonismo, pero en realidad el que intenta matarse, lo hemos dicho muchas veces, es una persona que quiere dejar de sufrir más que buscar un protagonismo. Por lo tanto, bueno, me parece que es interesante el trabajo institucional en relación a las redes, la salida colectiva, este concepto de que la salud no es solamente, digamos, ir a este punto, trabajar con la comunidad, ¿no? Y una cuestión, generar espacios también, ¿no? En estos lugares, como para porque es que una parte, mira, no solo en el tema del suicidio, ¿no? Que ya también vamos a hablar en Operación en Crisis, por ejemplo, con la cuestión VIH, con la cuestión de la discapacidad, o mismo la cuestión, si querés, de la diversidad sexual, ¿no? Cuando uno se descubre distinto, cuando uno se descubre en la posibilidad de ser rechazado, de no tener un espacio de aceptación o de escucha sin juzgar o de escucha amigable, ¿no? Por ahí no profesional, sino sencillamente el famoso espacio de encuentro, que, viste, nosotros a veces nos reímos porque hemos participado de los encuentros, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, ¿no? De Narcóticos Anónimos, de Golpeadores Anónimos, y terminamos aplaudiéndonos, ¿no? Diciendo, bueno, felicidades, felicitaciones, y por ahí, mucho antes de eso, necesitaríamos ese aplauso
que no es que te felicita, sino que te reconoce, ¿no? Te reconoce como un alguien. Y la adolescencia, sobre todo, y la cuestión de la socialización de los chicos, tiene que ver con una sociedad que se ha ido construyendo muy individualista también, ¿no? Digo. Sí, esto que estabas diciendo, yo en algunos momentos charlando con Marisa, le decía, a mí me parece fundamental un primer paso que creo que es necesario, indispensable, pero en general no alcanza, pero sí hace mucho, es la capacidad de empatía con el otro. Esto que hace un espacio de escucha, un espacio de te contengo, me identifico, eso me parece que es el primer gran espacio. Y después, sí, creo que hay una formación que hay que tener para poder acompañar, que se hace indispensable, ¿no? O sea, porque frase que también suelo repetir, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, decía San Agustín. Claro. Y a veces uno pregunta de más o porque cree que así colabora, o no pregunta porque cree que así colabora. Exacto. Y el timing justo de la intervención es toda una profesionalización que no debería faltar en estos estadios, ¿no? Sí, hablábamos la otra vez Marisa eso, hablaba ¿no? de las autolesiones. Sí. Una de las chicas que se lastimaba, en un momento vino a charlarme y me compartía, ¿no? Entonces, me quería hacer referencias de por qué se había cortado. Yo la escuchaba tranquilamente, con el riesgo que significa el diálogo con un adolescente de género contrario para las fantasías de algunos adultos y para la fantasía de muchas instancias. Esto de, bueno, viene en definitiva a abrir su alma para compartir lo que le está pasando. Y una de las cosas era que el dolor que se autogeneraba le permitía disminuir el dolor del cual no podía escaparse y actuar. Es un alivio, o sea, ellos muchas veces lo definen como para alivio. Disminuir la sensación del otro dolor, como para distraerse del otro dolor. Sí. Digo, confirmando esto que decía Marisa, que no tiene que ver con una necesidad de protagonismo, o sea, pasa por otro lado, pasa por una necesidad profunda de dejar de sufrir, poder ponerle un final a esto que se me hace de alguna manera a mí solo en esta instancia insoportable. Sí, en muchos casos también, Jorge, vos lo debes haber visto, esta necesidad hasta último momento que alguien transforme ese grito en un llamado. Porque hasta sí, último momento muchas veces la persona está esperando que alguien la rescate. Es importante tomar en cuenta que el suicidio es multicausal, que no hay una sola causa, que la persona quiere dejar de sufrir y que hay etapas previas donde uno puede empezar a detectar para ayudar. Ahí justo María sí. García nos dice, ¿no hay signos de alerta? Sí, claro. ¿Por qué no se habla en las escuelas? Sí. Y bueno, contestemos esto. Sí, claro, hay signos de alerta. En una sociedad que viene de un gran no te metas. Por supuesto. De mucho tiempo, sí. muy ya metido bajo la piel, clavado en el inconsciente. Por ahí los chicos jóvenes que se criaron ya de la época de Néstor y Cristina para acá, no han mamado esto porque nosotros por ahí hemos sido distintos. Sí, decinos. Perdón, preguntarles, ¿cuánto influye en esto nosotros somos una sociedad muy religiosa y las religiones tienen una idea muy determinista sobre el suicidio, incluso una idea acusativa, digamos, sí, ¿no? Claro, ellos dicen que van al infierno si se suicidan. En algunos casos, porque bueno, la Iglesia Católica tengo entendido que a través del Papa Francisco, compañero, ha dicho que esto no es así, que bueno, obviamente no hay que respaldarse en esa situación, pero hoy por hoy en nuestra sociedad no creo, no lo sé, no puedo asegurarlo, que lo religioso sea en este momento un factor demasiado influyente, ¿no? En algunas religiones sí, el otro día estábamos hablando con un operador en crisis que es senegalés, el único operador senegalés que coordina su comunidad, y le preguntaba sobre el tema de las crisis suicidas y él dice, no, nosotros no tenemos datos de suicidios porque esto no va con nuestra cultura ni con
la religión. Pero en nuestra sociedad me parece que los factores son otros. Dentro del suicidio existen, o sea, para poder pensarlos, los factores de riesgo y los factores protectores. Cuando hay mucha soledad, cuando no hay familias que puedan contener, escuelas que no escuchan, espacios de poco contacto con otros, o sea, son muchos las posibilidades que generan mayor riesgo, o cuando, supongamos que esto no pasa en adolescente nada más, obviamente, porque eso es uno de los mitos que decía Jorge, ¿no? El suicidio sucede en todas las edades, y por ejemplo en los adultos mayores, un adulto mayor que se jubila, pero que tiene un proyecto de vida, una familia, que tiene amigos, bueno, esos son factores protectores. Una persona que está solo, que no sabe cómo va a seguir, esos son factores de riesgo para una crisis suicida. Y volviendo un cachito a lo que preguntaba Sí. María con de los factores previos. de las fases, de las alarmas que pueden se llaman prenderse. fases previas, ¿no? Del Sí. proceso suicida, porque justamente nosotros consideramos que el suicidio es una muerte en contexto, el contexto tiene mucho que ver con lo que a la persona le pasa, y hay fases anteriores, es decir, la persona empieza a sentir que lo que le duele empieza a ser difícil de hablar, después esto empiezan con sentimientos negativos, no pueden comunicarse, piensan que es una salida la ideación, ¿no? O la posibilidad del suicidio, y bueno, después terminan llevándolo adelante porque no tienen quien registre esas fases anteriores. La persona no muestra siempre con depresión lo que le pasa. Es como, vuelvo con una persona mayor, cuando una persona mayor vos estás viendo, que está viendo arreglar sus papeles, que te regala la tacita de la abuela, bueno, no nos hagamos los boludos, o sea, me parece que, no sé, no habla, no, o sea, ¿cómo no habla? Entonces digo, me parece que hay cosas que hay que prestarle atención, el empezar a hablar de este tema es justamente visibilizar una de las orfandades, el paradigma de achicar las orfandades y ampliar los derechos, pensar en una comunidad de cuidados, de empoderar la salud. Bueno, este es uno de los enfoques de Operador en Crisis. Hoy justamente nos visitan 2 operadoras de crisis. Está Zoe, Ya vamos siguiendo tenemos a incorporando Sandra a gente. y a Zoe, que son operadores en crisis en distintas áreas, que lo que hacen justamente es contener. El otro día estaba hablando con una persona, digamos, que es de provincia y que trabaja mucho el tema de crisis suicida, de nuestra gestión, y bueno, lo que decía es que en realidad hay muchísimo mejor enfoque de lo que encontraron cuando entraron con esta gestión. Ampliaron mucho la mesa de trabajo de la gente que está en crisis suicida, trabajando en esto, que lo que nos está faltando mucho son registros, no hay estadísticas, tampoco sabemos si la pandemia incrementó, igualó o no datos de otras épocas, sí sabemos que se visibiliza, y también sabemos que hay mucha gente que no sabe cómo intervenir en la parte telefónica de contención, en territorio, bueno. Ojalá que nos empiecen a dar un poquito de espacio a los operadores para esto. Bueno, vamos a hacer esto. Jorge, la verdad que muchísimas gracias y me gustaría... Quiero hacer 2 comentarios, si me permitís, respecto Sí. a lo de la escuela, si se hace o no prevención. En general, soy bastante charlatán, ¿no? O sea, no charlatán de decir estupideces, sino de extender en el discurso. La muerte es un fenómeno que en general uno cree que le sucede a los otros. Y resulta que nosotros somos los otros de los otros, o sea que a nosotros también nos sucede. Y con el suicidio también es algo que está no visibilizado, bastante negado, y en general uno siempre cree que en la escuela donde uno está eso no va a pasar. Desgraciadamente nosotros tenemos la experiencia, y por tener la experiencia empezamos a actuar. Eso por un lado. Entonces, a la pregunta de, no sé, alguien que María, le pregunta de la amiga María. si se hacía o no, creo que así como se hacen las ESI, ¿no? Las enseñanza sexual y demás, creo que tendría que hacerse participación en cuestiones de la importancia de la salud emocional, porque si hay algo que seguro nos pasa es que en algún momento vamos a morir, lo que no quiere decir que estemos preparados para eso. Y la otra, respecto a lo que preguntaba uno de los compañeros que estaba ahí sobre las religiones, distintas religiones tienen distintas miradas. Uno podría hasta pensar, conozco algunas miradas así hasta más esotéricas,
donde refieren que cuando el daño en la expectativa de vida propio es tan alto, o sea, uno fue cortando poco a poco ciertos lazos de relación que hacen que también esos lazos, ni siquiera en lo que uno podría pensar el mundo espiritual, tiene acceso a la intervención. Es porque ya estoy como dejado a mí mismo de una manera sumergida en el dolor, en la angustia, donde dejo de escuchar al otro que me busca, ¿no? Es un poco, estoy mirando para otro lado, y el estar mirando para otro lado me desconecta de un montón de cosas, desde lo emocional, desde lo espiritual, y no sé hasta qué punto ciertas aceptaciones ideológicas que uno dice, bueno, yo soy católico, soy judío, soy protestante, soy mormón, realmente esa de autodefinición de participación de una religión es una vivencia realmente religiosa de identificación profunda. Pero bueno, aparte las religiones islámicas son claramente en algunos casos, ¿no? El tema de inmolarse, etcétera, etcétera, donde se ve el suicidio en realidad como un valor, ¿no es cierto? En ese punto que no, por ahí no llega hasta nosotros para nada, pero sí me parece esto de que uno se va metiendo para adentro, el otro va viendo lo que sucede, muchas veces puede querer, digamos, llegar a este que está cerrándose, ¿no? Como vos decís, está cortando amarras, ¿no? Para poderse dejar llevar. Y bueno, estamos, como decíamos hoy, también en una sociedad que prefiere no hacerse cargo del otro en el contexto de este decir que en vez de que estoy en realidad estoy, viste como esa propaganda decíamos, ¿no? Que tipo dice, ¿cómo andás? Y dice mal, y cuando se da cuenta no quedó nadie, ¿no? Porque nadie quiere escuchar a alguien que le va mal, pero por lo que vos decís, porque yo puedo ser ese otro que le va mal, y yo puedo en algún momento también ser el que se quiere suicidar, ¿no? Entonces, también, bueno, pasemos un poquito el chivo de que justamente estamos iniciando el día de mañana, 20 de noviembre. Sí. Operador en crisis. Exacto, es un intensivo donde vamos a trabajar el tema de preparar personas para contener, en otros para incluir y ampliar la tolerancia a lo diverso. Bueno, la profe, que la doctora Piovano va a estar con nosotros, y también la doctora Greimer, Marian López Reta del el colectivo trans, y Miriam Lewin de la Defensoría. Me parece importante dejar algunas cosas, no sé si es importante lo que voy a decir, pero el suicidio es una bomba expansiva. Cuando aparece, cuando sucede, salpica a la comunidad, a los compañeros, si es en el colegio, a los vecinos, bueno, todos quedan movilizados. Hay que trabajar la posvención. La posvención es una forma de prevención. Los medios de comunicación tienen que ayudar en esto, y sobre todo, bueno, como vos decías, el empezar a escuchar cuando el otro empieza a mostrar algunas cosas, y también contar que hablar de suicidio no incita a suicidarse. Es muy importante tomar en cuenta eso. Y cuando se hacen trabajos de posvención en las escuelas, en las comunidades, sería importante, humildemente por la experiencia que tengo en el trabajo de territorio, que superen los 6 meses de trabajo, porque la posvención puede suceder con cualquier integrante de la familia o de la comunidad. Hay una estadística de cuando sucede un suicidio, hay mínimo de 70 a 100 personas que quedan afectadas. Así que bueno, quería decir eso. Bien, ¿nos decís un poquito dónde se puede anotar la gente? Un dato, porque para eso tenemos locutor. Mañana 20 de noviembre es el inicio, los días y horario de cursado van a ser los sábados de 10 a 13 horas. Es una actividad arancelada y pueden informarse a través del www. Ah, no ve nada. Yo no veo nada. Tenemos aviso. Encima de locutor es ciego. Pero claro. Ahora te lo paso y lo decís vos. Ahora, él trajo los Mirá lentes. que te lo di grande. Y lo agrandé yo, pero cuando lo agrando ese pixel leo menos. Bueno, vamos a ver un dato. Bueno, es este operador. En algún lado, chicos. Se llama Piovano, se llama López. Bueno, lo que No, sí... ¿a dónde se pueden anotar? Información e inscripción.
no se lee una... Bueno, ahora te lo leo yo, pero espera que quiero decir una cosa. Sí, Jorge, este programa es un desastre. No, es la verdad, así, como medio... Me Es dejé como los lentes en el No voy a descontracturado. decir es para suicidarse. Es porque- descontracturado. Espera, vamos por parte. Vamos a dejar 2 datos. Primero, para cualquier urgencia, el 135. Evita se ríe. Evita no puede más. Evita no pobre. puede más. El 135, por favor, tomemos en cuenta los lugares para pedir ayuda. La Red Común y Prevención Suicidio, gmail.com, que es la red de comunitaria federal de investigación, atención y contención de suicidio en la Argentina. Por el momento les vamos a dejar estos datos y el dato que no ven acá, que están todos chicatos, a ver cuál era el de la diplomatura. Esperen. ¿Un oftalmólogo no hay en la sala? ¡Un oftalmólogo no hay en la sala! Escúchame, lo que sí la gente, ella le quiere hacer, ya le dice la compañera que está allá, ya no va a decir Acá las hay una cosas. persona que ve sin Recuerden, anteojos, me recuerdan que les recuerde que se suscriban al canal de Mundo Piomán y le pongan la campanita, mierda. Es verdad. Ahí Y la acá dejamos. la licenciada, ¿cómo se llama ella? Sandra Magro. Sandra Magro. Buenas noches a todos, a todes. Es un placer estar acá y quiero nombrar donde mañana vamos a comenzar, muchos gracias a Dios, en www.universidadatlantida.edu.ar. Bárbaro, muchas gracias. Jorge, Gracias. genio total, muchas gracias por estar hoy. Lo vamos Jorge, a que también. despedir, le vamos a decir cuando se pueda, cuando quiera, que puede venir acá al piso con Sí. nosotros, no tenga Bueno, miedo, Agradecido. no tenga miedo, Somos maestro. desvolados, agradezco. pero no peligrosos. Somos peligrosos, pero No, no también somos desvolados. peligrosos, No. somos desvolados. lo va a pasar bien. No vamos a tener sexo, pero nos vamos a reír, que es más importante a esta edad. Lo más posible. ¿Qué edad tenés vos, Jorge? Está en Es nuestra serio, generación, Jorge. Está en nuestra Jorge, generación. ¿Cuántos años? sí. ¿Cuántos años tengo yo? Sí, mi amor. Sí, mi 63. chiquito. 63. Con vos más nos reímos que tenemos sexo. ¿O no? Mira cómo se ríe. La última vez Te la pagó arrancó. al pedo. La última vez pagó al pedo. Se la pasó 2 horas riéndose. Nada más. No, vení, Jorge, que acá nos portamos bien, nos tocamos, nos Y reconocemos. te traen nada más. sanguchito. Te Es traen verdad, te dan sanguchito. sanguchitos de miga. Todavía no tenemos auspiciante gastronómico, pero en cualquier momento. vamos Bueno, a tener. tenemos el Principito Producciones. Pero acá no trae más que bombones. 2 bombones adentro de una cajita, dentro de una bolsa, adentro de otra bolsa. Y abrís todo. Y hay 2 bombones. Y uno está chupado. Éramos tan pobres. Empanadas. Claro. Y le pone, Empanadas. sí, hay miseria que no, no se se note. note, Así se exactamente. dice. Bueno, Bueno, Jorge, gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, en serio, muchísimas Ok. te ganaste un choripán. gracias. Dale. El profesor, director, compañero y todo lo demás, Jorge Mucio. Vamos a una especie de tanda que nos da el locutor entusiasta.